più devote pipì. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Pero miralo al teacher, che. Siempre leyendo. Pero ¿cómo no se pudre todo el día con los libros? Pero escuchame, es un bocho. Cada vez que abre la boca, yo aprendo. Yo no sé a vos lo que te parece, pero para mí es un placer escucharlo. Ahora, vos hacelo. Si querés escucharlo, escuchalo. Pero para mí es extraordinario. No, por supuesto, si tenés toda la razón del mundo. Si cuando abre la boca dice siempre una frase célebre, parece un gran profesor, che. No, si mejor vos, que no abrís la boca y cada vez que encontrás un televisor, te pones a mirarlo como si fuera y aprendiendo qué. ¿Me querés decir qué aprendés de la televisión? Bueno, está bien. Déjalo ahí. Cada vez que te toca a Miguel parece que no sé, viejo, siempre discutimos. ¡Qué aroma! ¿Qué estás cocinando, che? Bueno, mira, lo que le puse no te lo voy a decir. ¿Y sabes por qué? Porque es secreto del chef. Después de tanto tiempo que andamos juntos y nunca te había consultado, ¿cómo aprendiste a cocinar de esa forma? Bueno, tengo que nuevamente reconocer que una cosa más que me enseñó mi madre fue cocinar. Todos los fines de semana, mi casa llena de gente. La cocina, con las 3 cocineras, porque a mi vieja, escuchaba, me cocinaba que era 1 kilo, pero ella, viste, supervisaba. Era extraordinaria. Mira, la verdad que lo que comía, querían venir todos los fines de semana. Todos los sábados querían volver. ¿A vos que te gusta el cine? ¿Viste La fiesta de Ravel? Así chiquitita, creo. Vos no sabés lo que era mi vieja cocinando. Extraordinario. La gran comilona, Mira, como eso, y la verdad que fue extraño, porque la verdad que... ¡Qué boludo que soy! ¡Qué boludo! ¿Para qué le doy manija? Ahora, ¿quién lo para con la mamita? Así que ahora todavía me cargas. Anda, dejate de joder. Yo no te estoy cargando, estoy mamá, te estaba hablando de la película, de la fiesta de Ballet que vos dijiste. Ahora vamos a hacer una cosa, terminar. Andá, decirle que ya está la comida. Andá. ¡Qué linda pollera te pusiste, Blanche! ¡Qué sugestiva y transparente! Pero decime, ¿vos me estás cargando a mí? Pero no, Blanche, ¿cómo podés pensar eso? Sí, Margo. ¿Sabes qué? No voy a ver televisión, porque prefiero eso antes de estar aquí hablando con vos. Ay, esto. Bueno, ¿sabés qué lindo ese recoveco que hay ahí en el jardín para pensar, para leer? Es una maravilla, ¿eh? Y con todas esas plantas. Es una maravilla. Te parece como un confesionario, ¿no? Ayuda a estar con uno mismo. Sí, y estaba... Sí. Y sabes lo que estaba leyendo, una cosa muy interesante, saqué hasta unos apuntes. Mirá, son de 2 pensadores, ¿no? Realmente 2 pensadores que yo creo que se complementan y hacen mucho a lo que hemos hablado mucho nosotros, hacen mucho a eso. Uno es un premio Nobel de química del año
77, que se llama Ilya Prigozhin. Y el otro es un sociólogo, filósofo, Adorno. Pero mira, te voy a comentar los dos pensamientos, te lo sintetizo un poco, ¿no? Por supuesto. Pero mirá qué sustanciosos son, ¿no? Uno habla, Adorno, vamos a empezar por el último, Adorno habla sobre la conciencia corrupta de la sociedad. Una conciencia corrupta. Entonces, bueno, vos lees, decís, ¿pero quién será la conciencia corrupta? ¿Qué es lo que será? ¿Qué es lo que? Claro, ¿a qué se refiere? Entonces pone un ejemplo, dice que una vez él estaba haciendo una investigación en grupos marginales, y entonces unos alumnos vienen y le dicen, sí, nosotros hemos evaluado que estos grupos marginales son focos de alcohólicos, de drogadictos, de prostitución. Le dice, pero están seguros ustedes, ¿por qué no lo hacen mejor? Bueno, hagan una buena experiencia, hagan un buen relevamiento, nos damos cuenta de lo que usted dice, profesor, de la conciencia corrupta. ¿No están así? Claro, pero ahora fíjate lo que le dice él. Hacen la evaluación y van y le dicen, mire, hemos comprobado que no es como usted decía, como dándole la razón a él, ¿no? La verdad, nos encontramos con un 80% de gente muy asimilada al sistema, que paga sus cosas, trabaja en 2 o 3 lugares, trata de educar a sus hijos, ¿no? Y hay un 20% dentro de esos senos marginales que sí son muy marginales. Entonces le dice, ¿y dónde está la conciencia corrupta? Y dice, bueno, ese 20%. Dice, no. Le dice Adorno, ¿cómo no? No, le dice, la conciencia corrupta es el 80%, porque ¿cómo puede ser posible que los están sometiendo, que los humillan, que no le van a dar alternativa para seguir y morir ahí, y no se rebelan, aunque sea malamente, como ese otro 20%? Sabiendo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Te das cuenta? Muy interesante y para pensarlo, ¿no? Sí, no es tan superficial. No es tan superficial. Y mucho se empalma con lo que hablamos muchas veces nosotros. Y lo otro que a vos te interesa mucho y te gusta es esto de Prigozhin, de la necesidad vacía. Y entonces la necesidad vacía te dice que la gente tiene una especie de insaciabilidad por tener cosas superficiales. Exteriores, ¿no? Entonces nunca se sacia. Y rápida saciabilidad por lo interior, por saber, por formarse, etc. Y claro, dice, con una situación así, realmente estamos condenados a tener la sociedad que tenemos. ¿Sabes, Miguel? Vos tenés la habilidad de hacerme pensar a mí. Me alegro. Y referente a esto de que vos hablabas, me acordaba de toda esta gente que todos los días se levanta tratando de a ver cómo puede hacer para conseguir un mejor auto Plata. o para poder subir un puesto más, ¿viste? Y se golpean y se matan. Sí, pero pensaba todo lo que van dejando en el camino tratando de conseguir eso. Y sentía que nosotros, me incluyo, y te incluyo a vos también, nosotros que acumulamos cosas dentro de nuestro espíritu, que nos deleitamos con un verso o una música, pero no que nos deleitamos, lo escuchamos y se fue, sino que nos deleitamos, pero nos va quedando algo adentro de todo por la eso. sensibilidad, yo creo que somos gente que... Pero te das cuenta, Miguel, que todo eso lo vamos a llevar a cualquier parte donde nosotros vayamos. Sí. Pero más todavía, Eso no lo saca nadie te lo va a poder sacar, ni tampoco lo vas a perder. Nunca. ¿Te das cuenta? No, es así, estoy convencido, comparto totalmente comparto. Vamos a cambiar de tema. Me parece que esto... Mira, 2 minutos más y esto está. Entonces, ¿qué te parece si voy a preparando la mesa? Sí, mira, mientras esto se termina de hacer, andá y empezá. Yo ahora voy y te ayudo. Bárbaro. Ahora que terminás de servir, hacemos un poquito de lugar que voy a llevar esto. Sí, cómo no. Y hacemos un poquito de lugar, pero
porque está caliente, ¿entendés? Sí, sí, sí. Por ahí si no nos vamos a, me voy a quemar yo, va. A ver, correte un cachito, Hugo. Ahí está, ¿eh? Dame. Agarrame eso de arriba, Ahí apegado está. para que no se queme la mesa. Sí, sí. Ahí está. Ojo que está que pela, ¿eh? Hola, Sí, sí. Sí. Ah, Rico, riquísimo. ¿no? Está buenísimo. Mm. Bueno, entonces, Para, comemos. primero. Va. Brindemos Brindemos. por el cocinero. No, iba a preguntar, muchas gracias por todo, pero igual, Gracias a vos. Qué rico aroma. pero igual me sigo acordando de Blansky, pero comemos entonces. Está mirando televisión, cosa de ella. Wow. Si quiere venir, muy bueno. Qué bueno, Ah, Pará. la otra cosa, escúchame. Vos no te tenés que enojar si yo te digo, soyapa. Pues yo me di cuenta cuando entré que te cayó mal. Pero ¿sabes lo que pasa acá? Lo que yo te hago en serio. No, yo otra vez siempre lo mismo te... No es el mismo tema, pero cada vez que yo agarro y te hablo de algo serio me salís en joda. Y vos me cargas. Entonces, viste, ya no me da ganas de... te parece? No me parece. Sí, Mira, sí, el sí. otro día... Después repetimos. El otro día le pregunté a él, porque no sé por dónde encontré un libro de Rasputín. Ah, sí. Ah, sí, ¿no? Sí. ¿Quién era Rasputín? Bueno. Jugador de fútbol. Ah, un ruso. Un ruso con una barba larga. Claro, Claro. que- Y hay punto. Pero si no me dejas ni pensar, yo tengo muchos nombres en mi cabeza. Como No, hombre, no. ¿Sabés qué? Muchas películas. Una película, Muchas películas. que hablaban de Rasputín. No. ¿Sabés qué pasa? Si yo te digo que era un mujik, no era una vaca, no. Escuchame, ¿Un mujik. Un mujik era. ¿Qué es eso? ¿Viste? Es como si fuera un monje. Bueno, ahí sí soné, pero no sé. Y si te digo que este buen Bueno, hombre... aprendé, escuchá. Como Gengis Khan. Escúchame. Gengis Khan, Ah, por como favor. Gengis Khan, algo no Por tiene favor. Pero escúchame, si te digo que el tipo era, a ver, ahí está. Tenía una religión que se llamaba Clistan. ¿Qué? Sí, Clistan. ¿Viste? ¿Vos qué sabés? El tipo, el tipo Vos, ¿te gusta? Disculpame que yo empiece, pero esto está... Llegaba Prueba, a prueba. la santidad a través del pecado. No me deja, no ve que está. Bueno, Dale. No, Todo es importante. ¿sabés lo que pasa? ¿Vos te crees que eso no es importante? ¿Te das cuenta? Es importante, Pero te das pero cuenta bueno. que a vos no te importa un pito todo lo que yo te dije recién. No te interesa, viejo, no te interesa. Eso es la parte de la historia que pertenece a todos. Ese personaje, como muchos otros, que hace una especie de eslabones para saber qué estamos ¿Vos haciendo. sabés qué ahora. cantidad de películas que hay para ver Por y favor. enterarte qué eslabones ni eslabones? Me digan Por favor. esos nombres difíciles, Bueno, pará, Gují. Pará un poquito. ¿Qué? Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? No discutamos, comamos tranquilos, disfrutemos de esta comida que es una maravilla. Sí, ¿Te gusta, Está muchacho? buenísimo. Bueno, es una satisfacción. Es riquísimo, es riquísimo. Mm. Esto es para realmente saborear, ¿eh? ¿Qué les parece si después de comer jugamos al juego de la verdad? ¿Y eso qué? Recordar un poco cosas con total sinceridad, cosas que nos han pasado. Así nos enteramos de lo del gancho. Para. No, ¿Querés porque decir? ¿Querés decir también que- está media loca. ¿Quién? No, Tiene sus cosas. Andá a saber lo que le habrá tocado vivir, ¿no ves? Ya estamos de vuelta. Ya es loca. Claro, Escuchá, sos un poco prejuicioso. el otro día lo que me dijo. Sos un poco Pero está prejuicioso. loca, más que prejuicioso, está loca. ¿Qué el te- otro día, ¿Qué te dijo? ¿saben lo que me estaba ¿Qué se diciendo? dijo? Estaba que la habían por envidia había perdido un papel para hacer una película, una comedia musical, no sé, una obra de teatro, Sunset Boulevard. Sunset Boulevard. Animal. Bueno, esa, Sunset, ¿cómo? Boulevard, esa. No, no, no. Y que por envidia, y que no ¿De sé qué por trata? qué, y que porque el director, y que la habían dejado de lado, y que había otra gente, que le habían dado el papel a otra gente. Pero este van a dar un papel a Blanche para hacer una cosa. Pero comprenderá. Su fantasía le ayuda a vivir, por algo será. Bueno, pero vayamos al juego de la verdad. Eso nos puede ayudar. Nosotros hace mucho tiempo que venimos caminando juntos y no sabemos mucho de nosotros. Un poco conocernos un poco más no nos viene mal. Pero eso ¿De quiere la verdad de cada uno? Y cosas que uno quiera decir de su pasado. Pero hay que decir la verdad, la verdad. Y
Y si no, ¿para qué vamos a jugar? No, porque es medio jodido, ¿viste? Retroceder con cosas que inclusive Nos uno, acerca ni siquiera más. uno no quiere acordarse, ¿viste? Pero nos acerca más. Puede ser interesante. Puede ser. Puede ser. Qué sé yo. Sí, Espera, vamos a hacer una cosa. Si viene Blanche y acepta jugar, yo juego, si no, paso. si está de acuerdo, vos aceptás con Yo toda... acepto porque no quiero, ¿viste? Bueno, no bueno, quiero ser ¿está bien? Seguro. ¿Está bien? el que diga Bueno, que no. comamos ahora. Bueno. ¿Eh? Disfrutemos de esto y después vemos. Bueno, Escucha esto, Héctor, escucha esto. Esto es una poetisa oculta, detrás tantas, muy buena. ¿Cómo se llama? Elvira Pérez Massa, pero escucha esto. No, pero no lo escuché nunca. No, hay muchos poetas así ocultos que no han sido difundidos, pero fíjate, recordar que la humana criatura no posee nada de verdad. Prestados son nuestros hijos, nuestros afanes, nuestro dinero, nuestras joyas, nuestras casas. Solo se deja al partir la fuerza de las acciones, la belleza de los gestos, la nobleza de las obras que con amor hemos hecho. Es una cosa escuchaba. ¿Te acuerdas de Khalil Gibran? Ah, sí. Tiene algo. Tiene Es cuando habla sobre la vida y los hijos. Me sí, hizo acordar a eso. tiene muchísimo. siempre. ¿Qué te dije que hubo? Nada, tomate un mate, no te vas a poner nervioso. No vamos a empezar a discutir. Pero, por favor, Hugo, estoy hablando en serio, no estoy. No, muy lindo lo que leí, muy interesante. ¿Quién era? ¿Cómo? ¿Khalil Gibran? Khalil Gibran es el que digo yo. Esta es una poetisa. No, Para sí, mí, sí, no, no, pará, no, yo sí. tampoco la conozco, ¿no? Pero él lo sabe que está. estoy hablando de una cosa seria y vos salís con una joda, déjame de bromar. También un poco. Está pero- bien. No por favor, no te enojes, Miguel. Está bien. ¿Querés otra? Bueno, señores, muy bonita la poesía, muy bonita la literatura, pero ustedes me habían prometido un juego, ¿no es cierto? A ver, ¿quién empieza? Está bien. Voy a empezar yo con esto del jueguito que para mí no es tan jueguito. Esto de la verdad. Eso que ponemos en un compartimento, apagamos la luz, cerramos con llave para poder seguir viviendo. Y ahora por ustedes, que son mi familia, y por mí mismo, voy a retroceder y voy a encender la luz, esa luz que apagué hace mucho tiempo. Sé que cuando lo haga, yo voy a quedar desnudo ante ustedes y es medio jodido estar desnudo delante de los demás. Pero peor de todo es estar desnudo delante de uno mismo. Imaginen uno de esos baldíos de cualquier barrio, donde la gente tiraba todo lo que le sobraba. Y de repente aparece una mujer, mi mamá, conmigo del brazo. Y me dice que la espere, que enseguida vuelve. Y saben, yo me quedé esperando, muerto de frío, de hambre, pero no me quería ir. Irme significaba
reconocer que mi mamá me había dejado, me había abandonado. Y eso no lo podía soportar. Los vecinos, que me empezaron a ver que yo seguía en el mismo sitio, me empezaron a dar comida. Me querían llevar a sus casas para alimentarme, pero yo no quería irme porque, ¿y si me iba y mi mamá venía? Entre todos ellos, entre todos esos vecinos, buena gente, hubo uno, don Juan. Tenía una fonda, bueno, antes se llamaba fonda, una casa de comida, justo enfrente del terreno. Él vivía arriba, en 2 piezas. Se condolió y me albergó. Pero yo fui con él, porque de enfrente podía ver el terreno por cualquier cosa. Don Juan, autodidacta, filósofo de entrecasa, me enseñó mucho y me enseñó a cocinar. Y yo lo ayudaba. Empezaba a tener algo de afecto, de eso que nunca tuve. Un techo, algo que me daba seguridad. Y un día lo asaltaron. Y como no quiso dar el dinero, lo mataron. Y yo otra vez volví al desamparo. Volví a otro baldío más grande que era la calle. Y recordaba que volvía a ser otro abandono más. Otra vez estaba solo. Como aquella vez que mi mamá me dejó. Y vos sabés por qué soporté todo ese frío, todo ese hambre, todo ese miedo. Porque dentro de mí, dentro de ese miedo de chico, esa desesperación de no querer aceptar la idea de que mi mamá no iba a volver. Iba creciendo con todo eso un rencor, pero no derramé una sola lágrima. Una sola. Y tuve para seguir viviendo que inventarme una madre. Una madre en quien poder depositar todas esas lágrimas que no había derramado. Quería sentir el calor de una caricia, recordar el color de su mirada, para no enloquecer, ¿sabes? Nunca tuve un juguete, ni recibí un beso. Lo único que recibí, lo único que tuve fue soledad.
te das cuenta que lo único que me quedó de ella es este rencor escondido y este puto frío que nunca se me fue. Nunca. Tengo tanto frío, mamá. Mamá, ¿dónde estás, mamá? Hace tanto frío, mamá. Yo escucho tu historia, Héctor, y pienso que la mía no... que el comienzo de mi historia, que mi infancia no fue tan triste. Para nada. Yo vivía en un pueblito. En realidad nosotros vivíamos a las afueras del pueblito, ¿no? Casi en medio del campo. Con mi mamá, mi papá y una hermanita más chiquita que tenía. La pasábamos bien. Éramos muy unidos y además nos encantaba escuchar los radioteatros, y cuando iban al pueblo los grupos a hacer teatro, ahí estábamos, toda la familia. Yo por supuesto me conocía a cada uno de los personajes, ¿no? Pero bueno, lo que pasó es que un día habían salido con la chatita con la que trabajaba mi papá a hacer unos encargos, ¿no?, que le habían dado, y tuvieron un accidente los tres. Y bueno, yo me quedé sola. Y cuando me quedé sola me pareció que no tenía ningún sentido que yo estuviera viviendo en ese lugar. Así que, bueno, decidí venirme para Buenos Aires y tratar de ver si por lo menos podía cumplir ese sueño de actriz que yo tenía. Y llegué a Buenos Aires, recorrí un poco todos los barrios, qué sé yo, más o menos fui viendo, y hasta que logré que un tipo me diera un trabajo en un teatrito que tenía, qué sé yo, una especie de barsucho donde iba gente a cantar o hacer alguna representación, y ahí me quedé trabajando. Lo que pasa es que el trabajo era cualquier cosa, ¿no? Yo en realidad estaba tan agradecida con el tipo ese que yo creía que me estaba salvando la vida en un momento que ya no sabía cómo iba a ser, y bueno, y este tipo empezó a tener un trato realmente jodido conmigo, y yo hacer todo lo que él quisiera que yo hiciera. Y por supuesto que quedé embarazada. 3 meses esperé a ver si se daba cuenta que algo estaba pasando con mi cuerpo, que él sintiera que algo pasaba. Y un día me paré y le dije: estoy embarazada, voy a tener un bebé, vamos a tener un bebé. Y el hijo de puta me miró y me dijo que ese hijo no era de él, que yo era una cualquiera, que me fuera de ese lugar, que no me quería volver a ver nunca más. Y ahí me fui a la calle con mi bebé, que eso sí no me lo iba a sacar nadie, era mi bebé. Empecé a andar por la calle y, qué sé yo, fui a un hospital donde me atendieron, como supongo que atienden siempre los hospitales, frío, lo mínimo. Pero a mí lo que me importaba era que el bebé naciera y estuviera bien, y era mi compañía todo el tiempo. Yo hacía lo que había que hacer, trabajé lo que podía trabajar hasta que llegó el día que el bebé iba a nacer. Me interné, camilla, acostada en la camilla veía que las luces pasaban por encima de mi cabeza, tru, 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 tru.
La misma sensación que cuando el vagón venía para acá, el tren a Buenos Aires. Fuerza, mijita, fuerza, fuerza, ya va a salir. Y yo, fuerza, 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 hasta que... Salió el bebé. Y esperé que llorara, hiciera algún ruidito, que yo me diera cuenta que el bebé estaba bien. Y lo único que escuché fue la voz del médico que decía: nació muerto, mijita. Otra vez será. Y me volví a la calle, sola. Y bueno, el resto de la historia ustedes la conocen. La verdad, Blanche, escuchaba recién estos obreros que están trabajando acá al lado y parecía que te hacían una música con el martillero. Un martillazo tras otro, tras otro, tras otro. Bravo, ¿no? Realmente muy bravo. A mí no me fue tan mal. Yo pertenezco a un origen distinto que ustedes, una burguesía media, de las tantas que hay en el país, padre autoritario, madre sumisa, hijos del mismo corte, pero siempre, en esos lugares siempre surge la oveja negra. Yo era la oveja negra. No sé por qué, si por salto genético, como por ahí he leído, por lo que sea, la cuestión que no aceptaba ese mandato. Eso me trajo muchos problemas. Hasta el problema más serio fue cuando tuve que elegir mi carrera. Yo no sé si a propósito lo hice para molestarlo a mi padre, y elijo la antípoda. Imagínate, él abogado y yo filosofía y letras. Por favor, era como meter a Rasputín, como dijo Héctor, en la comida dentro de la casa. Pero lo peleé y me aceptaron. Cuando entro en ese ámbito, un ámbito contestatario, que me sentí identificado, quizás yo no tenía esa capacidad de acción de algunos compañeros míos, pero por lo menos intelectualmente me sentía acompañado. Transcurrí con las discusiones que imaginarás y se imaginarán, ¿no? Por supuesto, que podía tener en mi casa todos los días, hasta que, de los tantos momentos negros que pasó en nuestro país, la hueste de la barbarie entraron en el ámbito universitario. El miedo, el temor, la delación impregnó el ambiente. Uno de esos tantos días cayó un grupo de esos que llamaban de tareas y todos se dispersaron como si fuesen moscas por todos lados tratando de vivir para no ser atrapados. Yo corriendo, escaleras abajo, en la primera habitación que encontré me escondí, entre bultos, trataba de que no me vieran, con la mala suerte que al lado estaban tratando de sacarle el nombre a una pobre chica, compañera. Violencia, maltrato, violación, y sentir ese canto de la chica que por favor no la lastimaran. Y yo nada. Lo único que me pasaba por la mente era irme de ahí, que eso terminara. Eso no me lo puedo perdonar nunca, ni me lo voy a perdonar. Me está acompañando y me mortifica toda mi vida.
Cuando terminó eso, porque otra cosa no puedo decir, corrí y llegué a mi casa pensando que iba a encontrar comprensión, por lo menos una explicación. Tonto de mí, encontré el silencio, el mandato nuevamente, por algo será, no te metas. Y por supuesto, ahí sufrí un quiebre y mi única salida era la calle. La calle y esto que ustedes a veces me ven encerrado, que es lo que me acompaña y me enseña y me ayuda. Ustedes verán, lamentablemente a mí me acompaña una cruz distinta, la cobardía, el miedo, que no me lo puedo sacar de encima. A mí de muy bebé me dejaron en la puerta de una iglesia y me encontraron los curas. Bueno, ni nombre me habían dejado. Me lo tuvieron que poner ellos. Y ahí pasé la mayor parte de la infancia. Ellos me educaron. Se podría decir que cursé la primaria allí con ellos. Pero con esta afinidad que ya tenía desde chico de ver películas, me fue motivando a conocer eso que uno veía en las películas. Quería conocer el mundo que estaba afuera de esta iglesia, de este convento. Y bueno, empecé a juntar ganas de salir, de irme. Pero afuera se necesitaba dinero para moverse. Y bueno, y en la iglesia había algunas cosas interesantes, de algún valor. Qué sé yo, un candelabro de bronce, algunas cositas. Y me las llevé. Las vendí. Y me dediqué a conocer la ciudad. Esa ciudad que tantas ganas tenía de ver y que había visto en tantas películas. Pero era distinta. Era distinta a como se ve en las películas. Es muy distinta. Y tuve tanta mala suerte que bueno, me agarraron. La policía me enganchó, menor, y me llevaron a esta... Siempre tengo problemas, viste, para recordar las cosas difíciles, ¿no? A un reformatorio, una cárcel de menores. Que no era nada igual a donde había estado antes. Y bueno, ahí era muy difícil hacerse de amigos. Pero, como siempre tuve este carácter de chiste y así de humor, trataba yo de hacerme de amigos. O por lo menos tal vez de parecer que yo era amigo de alguien. Para pasarla mejor, ¿no? Me hice de 3 amigos. No parecían chicos para estar ahí, ¿eh? No. Aunque más adelante me demostraron que ese lugar era poco para ellos. Yo estaba en el baño, preparándome para bañarme. Qué sé yo, estaba en la pileta, creo, me estaba lavando. Y llegaron, como tantas otras veces, con risas, chistes, gritos. Y yo también me prendí en el juego. Pero no era un juego.
Cuando me quise dar cuenta ya me habían agarrado y no me podía mover. Y me violaron. Me dejaron ahí, tirado. No se preocuparon cómo estaba, ni me preguntaron, se fueron. Creo que ahí sí, ahí mismo decidí que me tenía que escapar de ese lugar, que ninguna pared me tenía que contener. Y bueno, no debe haber pasado mucho tiempo que salté la pared y me fui a la calle. Un puente, una casa abandonada, cualquier lugar donde pudiera estar, pero nunca mucho tiempo, no, para que no pudieran encontrarme. Y después ya la historia que sigue la conocen ustedes. Bueno, Hugo, no te bajones. Bueno, gente, ¿qué les parece si nos vamos a procurar horas a otro lado? Sí, ya es tiempo. Empecemos a guardar Arregla todo. todo eso de allá de la habitación. Ahora, Héctor. tengo una pregunta, Sí. que hacerte a vos que sos el más conocedor. Nosotros estamos siempre diciendo de procurar horas, de horas prestadas, pero no somos unos intrusos más como esos que salen en televisión, en la radio. No, pero, mira, Hugo, te lo expliqué más o menos 100 veces. Pero te lo voy... saber que yo... Bueno, yo te lo voy a explicar. Presta tus atención. palabras son muy Pero difíciles. está bien, pero presta atención, yo creo que Héctor me entiende. Creo que Héctor... Y Blas Yo también. también. Y Blas también. ¿Ustedes entienden? Bueno, escucha bien. Entonces, sabemos. El intruso, yo te lo expliqué desde nuestra visión, es aquella persona que está identificada más con el sistema, con el establishment, lo que se llama. Es decir, Está bien. ¿por qué? Para, explicarle qué es establishment. El establishment es No, el pará, sistema. un libro. Déjame un poco así, Está bien, pocas es palabras. sencillo. Bueno, la sociedad, está identificada con la sociedad, con las normas, con las leyes. Aparentemente no, pero se mete en un lugar, se apodera, rapiña, roba, depreda. Igual que el Estado, que a veces, bajo otro disfraz, también hace lo mismo, porque te presiona con impuestos, te presiona con pagos, te quita esto, te quita lo otro, y solamente algunos pocos están bien. Nosotros no sacamos nada. Nosotros, como dice muy bien Héctor, estamos más, yo te diría, identificados con el anarquismo no violento. ¿Por qué? No aceptamos... No es jodido, te estoy diciendo anarquismo no violento. No robamos, no depredamos, no nos apoderamos de nada. Vamos a un lugar y nos tomamos prestado durante un tiempo. Como le leía a Héctor de la poetisa Elvira Pérez Mas. Sí, muy bueno. Prestados todos los hijos, nuestros afanes, la vida, como decía Héctor. Entonces nosotros tomamos prestado. Nosotros no dañamos a nadie. No aceptamos las leyes, por supuesto, las normas, planteamos nuestras propias normas. Pero no le quitamos nada a nadie. ¿No te parece que realmente es abismal la diferencia? Sí, pero es un tema para hablarlo con más tiempo. ¿Por qué no nos vamos yendo? Sí. Un léxico muy difícil. No, bueno, después la seguimos, Vamos a irnos, Huguito. Sí. Vamos a poner las cosas en su lugar, pero las vamos a Sí. sacar todas. Ojo, Disculpame, pero Dejamos nosotros todas. tenemos un pacto donde no nos llevamos nada de ningún lugar que estamos. Nunca está así. de más Bueno. hacer mención. Siempre, por si acaso, que no se te pegue nada. Están los dos muy graciosos. Vecchio scarpone, quanto tempo è passato, quante illusioni fai rivivere tu, quante canzoni sul tuo passo ho cantato, che non scordo più. Sopra le dune del deserto infinito, lungo le sponde accarezzate dal mar, per giorni e notte insieme a te ho camminato, senza riposar. Lassù fra le bianche cime di nevi eterne immacolate al sol,
cogliendo le stelle alpine per farne dono ad un lontano amor. Vecchio scarpone come un tempo lontano, in mezzo al fango con la pioggia e col sol, forse sapresti, se volesse il destino, camminare ancora. Lassù fra le bianche cime di nevi eterne immacolate al sol, cogliendo le stelle alpine per farne dono ad un lontano amor. Vecchio scarpone come un tempo lontano, in mezzo al fango con la pioggia e col sol, forse sapresti